Bien, estamos ahora en el estudio con la compañía del doctor Román Duque Corredor, como ustedes saben, una importantísima referencia como constitucionalista en el país, y justamente preside la Fundación Alberto Adriani. Esta es una fundación, doctor Duque, que nos gustaría saber, justamente con motivo de cumplirse los 81 años del aniversario pues, de la muerte de Alberto Adriani, en este momento, ¿qué es lo que están ustedes llevando adelante? En primer término, tú iniciabas el programa con una precisión que me parece a mí de mucha importancia para lo que podemos hablar, de que Alberto Adriani fue el iniciador del Estado moderno en Venezuela. Y fue fruto de su concepción de que la política no es solo mandar, sino gobernar, que es establecer reglas fundamentales para la actuación del Estado en favor del ciudadano. En virtud de esa concepción, Adriani fue un ícono, si se puede decir así, de lo que son las políticas públicas, como plan y estrategia de un Estado, donde se busca el compromiso de las fuerzas sociales y políticas para que a través de un acuerdo nacional se puedan llegar a unos objetivos para resolver los grandes problemas nacionales. Tú decías muy bien en la introducción del programa que se había salido de una Venezuela rural gomecista, donde el gobierno se administraba como una hacienda privada, a un tránsito a otro gobierno. Entonces, que había que estructurar un Estado que no existía. Que estructurar que no existía y que afortunadamente, si bien siguió en un sentido el andinismo y el militarismo, el general López Contreras, consciente de la realidad histórica en que estaba Venezuela inmersa y comenzaba en el mundo ya a sentirse un planteamiento diferente de lo que es el Estado, pues tiene la gran idea de crear una comisión para que elaborara un programa de gobierno, como fue el programa de febrero de 1936, con prohombres como Caracciolo Parra Pérez, Diógenes Escalante, Mariano Piconzala, Manuel Legaña y Alberto Adriani. Sí. Que era todo un programa a mediano plazo, que ciertamente implicaba un compromiso nacional. Ahora, ¿qué visión de país tenían ellos? Es decir, y trabajaron o sea, con qué perspectiva. Tenía tres planos de visión del país. Sacar Venezuela de la ruralidad. Y Venezuela en ese momento pensaba que la forma de salir de la ruralidad era el petróleo solo exclusivamente. Y por eso se quedaron polos, si se quiere decir, de desarrollo o de modernismo, entre paréntesis, en algunas partes del país. Pero el resto del país o estaba sufriendo malaria, o está sometida pues a niveles sociales muy bajos. Su concepción era estructurar el país como un Estado moderno a bases de fija y estable a largo plazo. Esa fue la concepción del país, el Estado como una síntesis, sociedad y gobierno. Ahora, esta fundación Alberto Adriani, que fue fundada en el año 1991 por un hermano de Alberto Adriani, que es el doctor Elvano Adriani, médico, que fue uno de los fundadores de la clínica Racetti, que murió y parte de su fortuna pues la dedicó para promover el pensamiento de su hermano, que murió muy joven, como tú acabas de decir. Sí, 38 años. Apenas de 38 años. Pero en 100 días todo lo que hizo. Bueno, fue impresionante. Fue impresionante porque inclusive su carrera desde joven es todo un modelo de lo que puede ser un ciudadano. Es decir, él decía, la educación es el alimento del pueblo, pero para formar ciudadanos. Y él se formó en un pueblito muy pequeño, que incluso tú lo conociste. Sí, señor. Pues lo sea, mi pueblo. Sea, Mérida. Fue inclusive, perdóname la referencia, uno de los alumnos más destacados de mi abuelo, Félix Román Duque, fue su maestro de primero o sexto grado, y quien cuando veía la preocupación de Alberto Adriani, que leía los periódicos que le llegaban a casa de su padre, que tenía una empresa de exportación de café, que llegaban de Europa, se preocupaba mucho de cómo estaba el precio del café. Y mi abuelo le dijo, Alberto, ¿qué va a hacer ahora que termina primaria? Y dice, bueno, miré a Mérida a estudiar Derecho. Dijo, qué lástima que en Venezuela no se estudie esa carrera que hay en otros países que se llama Ciencias Económicas. Ahora fíjense que ellos estaban preocupados por el precio del café, que era el producto que justamente movía la economía. Sí. Ahora nosotros estamos preocupados por el precio del dólar. Sí, el precio del café... Espérense porque está llegando ya nuestros tuiteros.
opinando y preguntando. Gilberto Murillo dice, ¿cree usted, eso es para usted, que la frase sembrar el petróleo tenía una orientación agrícola bucólica o era un concepto más amplio? No, es un concepto de política de Estado. Ujú. Era el tema de que ciertamente no podía vivirse de una sola recurso. De un solo recurso, claro. Porque eso es someter el país a una dependencia de afuera. Y donde la riqueza se va afuera y no queda adentro. De manera que más que un concepto romántico, y si se quiere una figura literaria, sembrar el petróleo lo que significaba no solamente invertir en la agricultura, sino en también manufactura o industria. Pero ciertamente entonces ese legado lo consideraba su familia, concretamente el doctor Elvano Adriani, incumplido. Él hablaba del legado incumplido de mi hermano. Y por eso creó en el año 1991, la fundación que lleva su nombre, que ha tenido presidentes muy destacados, Armando Rojas, Simón Alberto González, Isabel Cellini de Sequera, por ejemplo, Armando Fernández, en fin, una serie de Tomás Enrique Carrillo Batalla, y que con una visión científica, académica, y sobre todo que sirviera de apoyo a la instrumentación de la política de Estado, su fundador, el doctor Elvano Adriani, quiso que estuviera vinculada a la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Está bueno. Y la ciencia, y eso es ustedes lo que tratan es de mantener vivo un poco el legado intelectual. Y que se conozca la obra de un venezolano que ciertamente, si no hubiera muerto tan prematuramente, hubiera sido, quién sabe, claro. Después incluso de la desaparición del mundo político de Diógenes Escalante, quién sabe si no hubiera sido un prospecto presidencial. Bueno, ciertamente nosotros hemos tratado de desarrollar ese legado incumplido, sobre todo a nivel de la juventud. Debo decirte que la Fundación Alberto Adriani soporta gastos administrativos y técnicos, el doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Sí. Creamos la cátedra institucional Alberto Adriani, el doctorado, que dirige el doctor Mata Mollega, y colaboramos con publicaciones. Y luego hemos dedicado a nivel del interior promover en diferentes sitios las cátedras institucionales. En la Universidad Católica, la Fundación ha promovido la cátedra Alberto Adriani y todos los años, al mejor trabajo que se presente a Alberto Adriani, la Fundación lo premia. Lo mismo hacemos en la Universidad de los Andes, vamos a cometer un programa con la Universidad del Zulia y vamos a graduar la primera promoción de un diplomado de construcción de ciudadanía que estamos desarrollando en el estado de Anzoátegui, con Anzoátegui el Plural, que es una asociación civil, y con el Instituto Técnico de Educación Superior de Oriente. Vamos a inaugurar, vamos a graduar la primera promoción. Claro, sería interesante que ustedes también pudieran a través de esas actividades académicas formar a gente en políticas públicas que, sí, porque tiene mucho que decir un legado como el de Alberto Adriani, cuando con 38 años y en 100 días hizo lo que aquí no ha hecho gobierno en quinquenios. Bueno, hemos tratado de precisamente desarrollar el tema de la política pública, o la concepción de Alberto Adriani de la política pública como instrumento de cohesión social. Y hemos comenzado, y perdóname, y te voy a pedir pues tu licencia para ver, hemos comenzado esta muéstralo por favor hacia aquella cámara. Esta colección que se llama Cuadernos Adrianistas, donde precisamente se escriben ensayos por diferentes autores sobre los diferentes aspectos que Alberto Adriani planteó en el programa de febrero de López Contreras o a través de sus artículos y ensayos particulares en materia económica, en materia social, en materia de inmigración, en materia de vías de comunicación, de un desarrollo de transporte de ferroviario y el tema de la importación. Es más, Alberto Adriani, en virtud de que pudo presenciar los problemas europeos de la Primera Guerra, habló de la pan-Europa, de lo que hoy es la Unión Europea. Así es.
Y eso lo hemos Hasta que tratado. eso fue un visionario. Fue un visionario. Claro. Aquí dice Roque Juan Peñalver, si aquí se hubiera aplicado esa frase, se refiere obviamente a la frase relacionada con sembrar el petróleo, en todos los aspectos de la economía del país, hoy no habría crisis, no habríamos llegado a esta crisis, obviamente. Y hay otro de nuestros tuiteros que mencionó anteriormente, el grupo Orbe, que fue un poco... fundó con Mariano Picón Sala. Que fue un poco precursor de los de muchos demás. Y es curioso, Maki, cuando Adrián es nombrado ministro de Agricultura por López Contreras, primer ministro de Agricultura, después que separó la Dirección de Agricultura del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, uno de los jefes de servicio fue Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue nombrado jefe de servicio en el despacho del ministro Adriani. Pero hay un aspecto que yo quería destacar dentro de la política de Estado, y en virtud del Twitter, de que si se hubiera desarrollado la práctica a través de programas concretos, esa filosofía, sembrar el petróleo, Venezuela hubiera podido alcanzar niveles de desarrollo y no estaríamos estos problemas que estamos ahora. Una de las líneas del programa de febrero, y que Adriani, con su formación que traía de Ginebra, era la política fiscal. Es decir, el control del gasto público, la transparencia de la utilización de los recursos, fue en Adriani un planteamiento. Tan importante fue que López Contreras, a los pocos meses de nombrarlo ministro de Agricultura en marzo, en abril mismo lo nombra ministro de Hacienda. O sea, las dos tremendas responsabilidades. Y él comienza a plantear la necesidad de un banco nacional, porque el papel moneda lo emitían bancos privados. Y comienza a ver la necesidad de que los bancos comiencen a facilitar créditos para desarrollar la agricultura, la manufactura y la industria. Claro, una cosa a la cual también se adelantó. Aquí dice Bolívar Divisa, el Movimiento Organización Venezolana Orbe, fundado por Alberto Adriani y Picón Salas, el 1 de marzo de 1936. Se ve que quieren que hagamos un poco de referencia a qué se pretendió con este movimiento. Acuérdate que Mariano Picón Salas y Alberto Adriani es de aquel grupo de jóvenes provincianos que salen ávidos de conocimientos y que tenían ya una ilustración por ellos mismos. Comienzan a estudiar en la ciudad de Mérida Derecho, donde comenzaba pues el germen propiamente de la lucha democrática contra el gomecismo. Y a nivel de los estudiantes de Mérida comienzan a plantearse temas hacia la democracia y hacia una política social. Adriani da una conferencia famosa sobre la democracia en la Universidad de los Andes. Y luego, al venir a Caracas, a terminar sus estudios de Derecho en Caracas, se vincula a este movimiento de lo que era la generación de aquella época, donde estaba Odito Villalba, entre otros, Manuel Egaña, por ejemplo, Ular Pietri y Mariano Picón Salas, que ya tenían una concepción distinta del Estado y que ya conocían experiencias de otros estados de mayor contenido social. De otros países, claro. Fíjate que comienzan incluso a ir contra las tesis tradicionales económicas. Muchos dicen que Adriani era un keynesiano, es decir, que el Estado debe tener una intervención muy importante sin llegar a asfixiar la iniciativa privada, claro, exactamente, pero que el Estado era el promotor de la economía. Néstor Rives dice, doctor Duque, nos urge en este momento tener políticas públicas coherentes, entre ellas impulsar una educación sin politización, que era un poco también la tesis de Adriani. Acuérdate que la época de Adriani y de López Contreras con Mariano Picón Salas, la educación fue una de las principales, una prioridad para el gobierno de López Contreras. Sí. El pedagógico se funda en la época de los gobiernos de López Contreras y se fortalece con Medina, donde salen los grandes pedagogos del país y donde se comienza a desarrollar a nivel de los estados la construcción de edificaciones escolares. Sí. No en todo estado había liceos y comienzan a crearse los liceos de estado. Y insisto, Adriani decía que si bien la educación es el alimento del pueblo, es para formar ciudadanos. Porque para el ciudadano es el que sabe que tiene deberes, tiene derechos, tiene responsabilidades y sobre todo tiene que promover la convivencia. Para hacerlo ciudadano. Natalio Bedros, en la educación, formación y emprendimiento, y emprendiendo, el país actual pudiera despegar hacia el progreso de la ciudadanía. Bueno, eso es obvio, ¿no? Ahora, hay otro libro que usted nos ha mostrado ahí, y que tiene en la portada un retrato. Sí. Muy poca gente a lo mejor sabe quién, a lo mejor ignora quién, o mucha gente a lo mejor ignora quién hizo ese retrato. La foto de esta portada del cuaderno adrianista, número 2, donde hay trabajo entre otros Arnoldo Gabaldón, por ejemplo, es una pintura de un cuadro al óleo
que está en la Academia de Mérida, cuyo pintor es nada menos que el cardenal José Humberto Quintero. Es un cuadro al óleo de Alberto Adriani. De Alberto Adriani, pintado por el cardenal Quintero, que está en la Academia de Mérida. Que nosotros lo hemos escogido, ¿no?, como vamos a decir, un símbolo, y hemos tratado de variar un poco las imágenes de Adriani, también para que se pueda ver un poco la evolución del Adriani joven. Exacto. El Adriani joven, ya estudiando ya en Ginebra, graduado, primer economista graduado, 1925, si no lo recuerdo, y ya Adriani el ministro, ya el hombre de Estado, el estadista, el hombre que ya hablaba a nivel internacional con autoridad, fue director de la Oficina de Agricultura de la Unión Panamericana, Ollobea. Y además, tremendo pintor el cardenal Quintero, ¿no? Por supuesto. María Velázquez, la madurez política de un pueblo sometido y engañado se libera con gente como usted. Saludos de Maracaibo. Bueno, yo diría que es un compromiso, ¿no? Yo retorno los saludos muy cariñosos. En Maracaibo, donde por cierto pasé mi niñez, yo aprendí a caminar en el campo petrolero Tierra Negra. O sea, que usted es de Mérida, su familia originaria es de Mérida y se crió. Porque en aquella época la petrolera buscaba profesionales de las universidades para contratarlos y llevarlos a los campos petroleros. Y mi padre, que era abogado, fue contratado, por cierto, por el padre de Domingo Alberto Rangel, que era el jefe legal y tierra de la Caribbean Petroleum Company. Contrató a mi padre para que hiciera los contratos de servidumbre del oleoducto que va desde el Zulia hasta Falcón, hasta la refinería de Cardón de la antigua Caribbean Petroleum Company, después Shell, hoy de Maravín, ahora de PDVSA. De manera que muchas gracias por estos saludos, y evidentemente yo lo que pienso en virtud de ese saludo es que el compromiso nuestro, lo que hemos tenido en la vida, la oportunidad de educarnos, transmitir los valores. No, y ahora cada vez, doctor Duque, ya tenemos que ir terminando, pero ahora cada vez va a estar más vigente toda esta experiencia y todo este legado intelectual y político práctico de Adriani, porque lo que se viene en Venezuela es reestructurar el Estado. Y quisiera terminar con esto, porque era un hombre tan avanzado que el tema de los derechos de la mujer fue tan importante para él, que él tiene una frase que yo repito a veces. Él decía: la igualdad de la mujer es una tarea incumplida de la democracia. Así es. Porque decía que no basta con darle el derecho al voto, sino se le da posibilidades y opciones de empoderarse en la sociedad. Y fíjate los movimientos feministas de ahora que te hablan. Bueno, eso también fue pionero Adrián, entonces. Bueno, ¿cómo no? Adrián, además que con esa simpatía que tenía, pues podía también transmitir un mensaje. El atractivo que tenía también. Podía transmitir un mensaje. Sobre eso tenemos que hablar otro día. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Duque, por haber estado aquí con nosotros en la hora clave. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.